Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a calcular el resto de razones trigonométricas conociendo una de ellas, ¿vale? No olvidéis suscribiros a nuestro canal, no olvidéis darle a me gusta y no olvidéis compartir y hacer comentarios de los vídeos, ¿vale? Voy a empezar con el apartado A. En el apartado A nos dice que conocemos que el seno de alfa es igual a 0,3. Fijaros que el seno de alfa es positivo en el primer y en el segundo cuadrante, ¿vale? Entonces, el seno de alfa puede ser un ángulo en el primer cuadrante o alfa puede ser un ángulo en el segundo cuadrante, ¿vale? Bien, sabiendo que el seno de alfa es 0,3, vamos a calcular el coseno de alfa. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues utilizando la propiedad fundamental de la trigonometría, que nos dice que coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa es igual, fijaros que como conocemos el seno, sería coseno al cuadrado de alfa más 0,3 al cuadrado igual a 1. Calculando 0,3 al cuadrado tendríamos que coseno al cuadrado de alfa más 0,09 es igual a 1. Y despejando tendríamos que coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos 0,09. Es decir, coseno al cuadrado de alfa es igual a 0,91. Y fijaros que lo único que tenemos que hacer para calcular el coseno es calcular la raíz de 0,91. Fijaros que entonces tendríamos que coseno de alfa es igual a más menos la raíz de 0,91. Fijaros que la raíz de 0,91 son 0,95 aproximadamente. Entonces tendríamos más menos la raíz de 0,95. Fijaros, además, el coseno en el primer cuadrante es positivo, en el segundo cuadrante es negativo. ¿Vale? Vamos por aquí, seno, coseno, coseno. Entonces, el seno positivo en el primer y segundo cuadrante, coseno en el primer cuadrante sería positivo, el coseno en el segundo cuadrante negativo. Fijaros que entonces el coseno puede tomar los dos valores, es decir, coseno de alfa 0,95 si el alfa está en el primer cuadrante y coseno de alfa igual a menos 0,95 si estamos en el segundo cuadrante. ¿Vale? Bien, una vez que ya tenemos el coseno, es fácil calcular la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente no es nada más que el seno partido por el coseno. Entonces, fijaros que si estamos en el primer cuadrante, la tangente de alfa sería seno 0,3 entre seno que es 0,95 y eso nos sale 0,32 aproximadamente, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, si estamos en el primer cuadrante, es decir, si alfa es un ángulo en el primer cuadrante, tendríamos positivo el seno, positivo el coseno y positivo la tangente. Y si estamos en el segundo cuadrante, tendríamos que la tangente sería 0,3, que es el seno, partido menos 0,95 sería el coseno y este es menos 0,32. Es decir, en este caso, si estamos en el segundo cuadrante, sería positivo el seno, negativo el coseno y negativo la tangente, ¿vale? Las demás razones trigonométricas, tanto la cosecante como la secante como la cotangente, no es nada más que hacer el inverso del seno, del coseno y de la tangente, ¿vale? Bien, vamos al apartado B. En el apartado B nos dice que el seno de beta es igual a 0. Pues vamos a utilizar lo mismo, es decir, en este caso vamos a utilizar que coseno cuadrado de beta más el seno al cuadrado de beta
es igual a 1. Fijaros que como el seno es 0, el seno cuadrado también es 0. Es decir, tenemos que coseno al cuadrado de beta es igual a 1. Entonces el coseno de beta es igual a más o menos la raíz de 1. Es decir, coseno de beta es igual a más o menos 1. Bien, fijaros que en este caso, como el seno es 0, eso es porque estamos sobre el eje de abscisa, ¿vale? Fijaros que en este caso estaríamos el seno estaría aquí, ¿vale? Y el coseno puede ser o 1 si estamos en la parte positiva del eje de abscisa, o menos 1 si estamos en la parte negativa del eje de abscisa. Y fijaros que la tangente, como la tangente es seno partido por coseno, la tangente de beta, la tangente de beta sería pues 0, y me da lo mismo dividir por el positivo o negativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque 0 partido o bien por el positivo o bien por el negativo sobre 0. Es decir, tanto aquí como aquí la tangente de beta es igual a 0. ¿Vale? Entonces, es importante, igual que en el ejercicio anterior, igual que en el apartado anterior, tener en cuenta si estamos en la parte positiva o la parte negativa, o en los cuadrantes en los que estamos, ¿de acuerdo? Bien, vamos por el apartado C. El apartado C nos dice el coseno de gamma es igual a 0,4. Bien, pues este es muy parecido a los que hemos hecho ya. Es decir, vamos a utilizar la propiedad fundamental de la trigonometría, sabiendo que el coseno, ¿dónde es positivo? El coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, ¿vale? Entonces, coseno positivo, primer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Vale? Aquí tenemos coseno y coseno. Y fijaros que positivo será el seno en el primer cuadrante y negativo será el seno en el cuarto. ¿Vale? Entonces, aplicando esto, tenemos aplicando la propiedad fundamental de la trigonometría, coseno al cuadrado de gamma más el seno al cuadrado de gamma es igual a 1. Entonces, 0,4 al cuadrado más seno cuadrado de alfa, de gamma, se me ha metido a mí en la cabeza el alfa, seno cuadrado de gamma es igual a 1, 0,4 al cuadrado son 0,16, más seno al cuadrado de gamma igual a 1, y pasamos al 0,16 restando y nos quedaría el seno al cuadrado de gamma es igual a 0,84, ¿vale? Bien, entonces seno de gamma sería más o menos la raíz de 0,84 y eso nos queda 0,92. Más o menos 0,92 aproximadamente, ¿vale? Es decir, fijaros que si estamos en el primer cuadrante, si gamma es un ángulo en el primer cuadrante sería 0,92, si gamma estamos en el cuarto cuadrante sería menos 0,92. Seno de gamma sería 0,92 en el primer cuadrante, o seno de gamma sería menos 0,92 si estamos en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante, ¿vale? Bien, para calcular la tangente, lo único que tenemos que hacer es seno entre coseno, ¿vale? Y fijaros que la tangente en el primer cuadrante sería 0,92 entre 0,4 y esto sale 2,3. Vuelvo a repetir, esto es si estamos en el primer cuadrante, o la tangente de alfa, de gamma, dale con el alfa. Es gamma todo, ¿vale? Perdonad. Gamma y este gamma.
La tangente de gamma en el cuarto cuadrante sería menos 0,92 partido 0,4 y tendríamos que esto sería menos 2,3. ¿Vale? Bien, importante saber dónde tenemos cada uno de los ángulos, ¿de acuerdo? En este caso hemos tomado todos los posibles caminos. Venga, vamos ahora a por la tangente, a por el apartado D, que es el difícil. Venga, vamos, lo voy a borrar todo. Y vamos por el apartado D, que es más complicadillo. Apartado D nos dice que la tangente de delta igual a 2. Bien. Cuando nos dé la tangente y tengamos que calcular tanto el seno como el coseno, tenemos que aplicar dos cosas. Primero, que la tangente de delta no es nada más que el seno partido por el coseno. Seno de delta partido coseno de delta. Y vamos a aplicar también la propiedad fundamental de la trigonometría, que nos dice que coseno al cuadrado de delta más el seno al cuadrado de delta es igual a 1. Fijaros que entonces tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Es decir, fijaros que tenemos que seno de delta partido coseno de delta es igual a 2 y que coseno cuadrado de delta más el seno al cuadrado de delta es igual. Bien, podemos resolver este sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Fijaros que podemos despejar el seno en función del coseno. Seno de delta sería 2 por el coseno de delta. Ahora, una vez que ya tenemos despejado el seno, podemos sustituir en la de abajo y tendríamos coseno al cuadrado de delta más 2 por el coseno de delta al cuadrado igual a 1. Fijaros, esto nos quedaría coseno al cuadrado de delta más 2 al cuadrado son 4, coseno al cuadrado de delta igual a 1, y fijaros que tenemos por un lado coseno cuadrado, por otro lado más 4 coseno cuadrado, eso son 5 coseno al cuadrado de delta igual a 1, entonces coseno al cuadrado de delta sería un 5. Bien, fijaros que entonces tendríamos que el coseno de delta es igual a más menos la raíz de un quinto. ¿Vale? Bien, una vez que ya tenemos el coseno de delta es más menos la raíz de un quinto o más menos 1 partido raíz de 5, es fácil calcular el seno. Fijaros, además, que como la tangente es positiva, si el coseno es positivo, el seno tiene que ser positivo, para que sea positivo entre positivo y que salga positivo. Y si el coseno es negativo, el seno tiene que ser también negativo. Es decir, si coseno de delta es igual a 1 partido raíz de 5, sustituyendo el seno de delta igual a 2 por 1 partido raíz de 5, es decir, 2 partidos raíz de 5. Bien. Y por otro lado, si el coseno de delta es igual a menos 1 partido raíz de 5, tendríamos que el seno de delta es igual a 2 por menos 1 partido por raíz de 5, es decir, el seno de delta sería menos 2 partido raíz de 5. ¿Vale? Bien, entonces, importante, si nosotros conocemos el coseno, conocemos el seno, para calcular el resto de razones trigonométricas solo tendríamos que aplicar en un principio la propiedad fundamental de la trigonometría para calcular si tengo el seno, calculo el coseno, y si tengo coseno, calculo el seno, y una vez que ya tenemos eso, utilizamos que la tangente es seno partido por coseno, ¿vale? Ahí sale fácil. Tenemos que tener muy en cuenta los distintos cuadrantes en los que pueden estar los ángulos, y si nos dan la tangente tendríamos que utilizar un sistema de ecuaciones, ¿vale? Primero utilizando que la tangente es seno partido por coseno y luego utilizando la propiedad fundamental de la trigonometría, así tendríamos un sistema con dos ecuaciones de incógnitas, ¿vale? Espero que os haya resultado útil este vídeo. Espero vuestros comentarios, espero que compartáis el vídeo y que os suscribáis al canal. Muy bien, nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.